enterar. No sé qué le pasa. Así que bueno, vamos a ver. ¿Alguna vez a alguien le pasó? ¿Qué tal, Alexis? Buenas tardes. No. ¿No? Bueno, retomamos. Habíamos completado condensadores y habíamos compresores, condensadores y válvulas de expansión. Así que ahora nos toca evaporadores. Aquí sonido también. Ahí está. Bueno. Ya habíamos mencionado que el evaporador, como el condensador, son intercambiadores de calor y van a tener todas las características de un intercambiador de calor. Es el componente que lleva a cabo el objetivo que es la producción de frío. En ¿Cómo frío anda, profe? ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Recién arrancamos. Buenísimo. Recién. A ver, sí. Habíamos visto los temas anteriores de condensador, válvula de expansión y compresores. Bueno, y ahora nos toca el evaporador. Ya habíamos hablado de que el evaporador es un intercambiador de calor, ¿sí? Por lo tanto va a tener una serpentina, una tubería, algo por donde adentro va a pasar el refrigerante en estado líquido. Y con el calor que absorbe de afuera, ese refrigerante líquido cambia de fase. Cambia de fase y absorbe, al absorber el calor, cambia de fase. Y sale del evaporador en forma de gas. El evaporador es eso, es el que lleva el objetivo, el que cumple con el objetivo de la producción de frío. Es la parte del sistema frigorífico en el que el refrigerante se vaporiza, es decir, que entra en estado líquido al evaporador a baja presión y en consecuencia también a baja temperatura. Como el medio que lo rodea está a una temperatura superior, existe una cesión de calor que proviene del ambiente. El ambiente le da calor a ese refrigerante que está en estado líquido y es absorbido por ese fluido refrigerante para poder así llevar a cabo su cambio de fase, de líquido a vapor. Así como tenemos intercambiadores de todas las clases, los evaporadores también va a haber de todas las clases, de aire, de líquido, ¿sí? De aire puede ser de circulación natural, circulación de aire forzado, ¿sí? Pueden ser los conocidos como... Hola. ¿Qué tal? Hola, Eliam. Recién arrancamos con evaporadores. El de líquido puede ser dimensión, de tubo, ¿sí? Multitubular, de placas, horizontales, verticales. Es la configuración necesaria para producir el efecto. Acá tenemos de tubo aleteado, ¿sí? De armario, de placas horizontales, ahí, de placas, de casco y tubo, de tubos aleteados, este es el más conocido.
Acá tenemos evaporadores estáticos de tubos y aletas, es de circulación natural. Evaporador de tubo desnudo, también con circulación natural. De placas, estos también los conocen, ¿sí? De circulación natural. De doble tubo. Evaporadores para el enfriamiento de líquidos. Con este tipo de evaporadores se consiguen temperaturas más uniformes en el interior de la cámara debido a la rápida circulación del aire por la acción de los ventiladores. Entonces, tenemos estos ventiladores que lo que hacen es succionar, ¿sí?, el aire y lo obliga a pasar. Entonces se consigue una mayor homogeneización de la temperatura en la cámara. El caso de las placas eutépticas, cuando la temperatura que se desea utilizar las frigorías acumuladas es inferior a cero, y cuando los volúmenes a enfriar son pequeños, como en el caso de los contenedores, vehículos de transporte para la distribución de productos frescos y congelados, se utilizan las placas eutépticas. Acá están las placas eutépticas. O, bueno, en este caso, esto es un refrigerador portátil. Bueno, y este sería una cabina de una cabina, un vehículo de transporte. También va a tener como características el coeficiente global de transferencia de calor, ¿sí? En ese coeficiente global de transferencia de calor incluye todas las resistencias. Y si hay suciedad, ¿sí? O sea, por el lado de adentro puede ser el aceite que arrastra el refrigerante y lo ensucia por adentro, y por el lado de afuera puede ser la escarcha. Eso modifica el coeficiente global de transferencia de calor y puede transmitir menos, ¿no? Porque cualquiera de los dos son resistencias adicionales. La superficie del evaporador también es una variable. A mayor tamaño, mayor cantidad de calor está disponible para ser. La diferencia de temperatura entre la del medio a enfriar y la de la evaporación, cuando mayor es el salto de temperatura, mayor es la cantidad de calor que es capaz de absorber. Entonces, esa cantidad de calor que es capaz de absorber el evaporador depende de estos tres factores. Del coeficiente global, que esté sin resistencias adicionales, ya sea por suciedad interior o por escarcha exterior. La superficie, cuanto mayor tamaño, mejor, y la diferencia de temperatura. Con respecto al mantenimiento de los evaporadores, bueno, el inconveniente de los evaporadores es que el agua contenida en el aire, ¿sí?, porque ya sea una heladera o ya sea una cámara frigorífica, hay aire y el aire contiene agua. Y esa agua se condensa y se congela sobre la superficie de los tubos y forma hielo y escarcha. Cuanto menor es la temperatura del evaporador, mayor es la velocidad de formación de escarcha. Por supuesto, no se tiene formación de escarcha en aquellos evaporadores donde la temperatura de trabajo es superior a los 0 grados centígrados. Eso se entiende, porque sabemos que a los 0 grados centígrados cambia de estado a la forma sólida. La escarcha es mala conductora del calor, por lo que la velocidad de transferencia de calor desde el espacio refrigerado hacia el refrigerante se reduce. Es una resistencia adicional. Esto provoca que la temperatura de evaporación del refrigerante sea cada vez más baja, por lo que se formará más escarcha. Lo que hace más difícil que entre en calor desde el exterior. De esta manera se reduce la capacidad frigorífica del evaporador. En los evaporadores aleteados, la escarcha que se forma entre las aletas reduce la superficie de contacto. Entonces, si tienen aletas, ¿sí?, si tienen aletas, y ustedes vieron que
distancia entre las aletas es muy pequeña, eso se produce la escarcha y se reduce mucho la temperatura de contacto. Esto reduce también la transmisión de calor, por lo que disminuirá la temperatura de vaporización y se producirá una formación de escarcha. O sea, todo colabora a que se genere más escarcha. El agua, como se dilata conforme se congela, la expansión que se produce puede dañar las aletas. Esa es otra consecuencia. Entonces, por lo tanto, esa escarcha que se produce sobre los evaporadores debe ser eliminada periódicamente mediante el proceso que se llama desescarche. En los equipos domésticos se consigue desconectando el aparato durante un periodo suficiente para que se descongele, ¿sí? Esta escarcha debe ser cuidadosamente eliminada con el fin de conseguir un proceso rápido para que los alimentos no se deterioren. En los sistemas frigoríficos más grandes se utilizan otros métodos de desescarche. Uno consiste en rociar agua caliente sobre la escarcha. Otro en utilizar evaporadores con resistencias dispuestas en el interior de estos equipos, resistencias eléctricas. Y un tercer método consiste en utilizar el vapor que se tiene en el tramo de descarga del compresor. En el tramo de descarga del compresor, utilizar esos vapores, ese vapor, ¿sí? Para que se descongele. Los fabricantes obviamente tienen determinado cómo es los periodos de desescarche y cuál es la temperatura más baja sobre la frecuencia del desescarche. El caso de desescarche con agua. Primero se cierra una válvula que está situada en la línea de líquido, ¿sí? Y el compresor aspira el refrigerante hasta sacarlo completamente del evaporador. A continuación, se para el compresor y se para también el ventilador o los ventiladores del evaporador para evitar que el agua se pueda proyectar al interior del frigorífico. Luego se pone en marcha el rociador de agua que se aplica con duchas que se colocan en la parte superior del evaporador. Se tiene en marcha este sistema durante algunos minutos hasta que la escarcha se haya descongelado y se haya permitido drenar completamente el agua formada. Ese es con agua. El eléctrico, ¿sí? Igual que en el caso anterior, se cierra la línea de líquido y se para el compresor cuando se haya extraído todo el refrigerante del evaporador. Luego se conecta la resistencia y el calentamiento elimina la escarcha. Luego se pone todo el sistema en marcha y este proceso puede realizarse en forma manual o automática. Con desescarche con gas caliente. Acá tienen, fíjense, yo creo que lo había mencionado en un momento, yo sabía que en algún lado estaba el dibujo. Entrada de líquido al evaporador en fase de producción de frío, acá en el 1. Fíjense, el 2, toma de gas caliente, bueno, eso es otra cosa, pero esta sería la entrada al evaporador y tiene distintas entradas, o sea, entradas múltiples. En distintas partes entra. Para el caso del desescarche con gas caliente, se utiliza un tramo de tubería que se conoce como bypass, que conduce el fluido friorígeno desde la línea de descarga hacia el evaporador. Cuando se abre la válvula de esta línea de bypass, el gas caliente se introduce en el evaporador, provocando que se funda el hielo y de esta manera el desescarche. Acá tenemos la entrada del líquido al evaporador, toma para el gas caliente en fase de desescarche, ¿sí? Ahí el colector de aspiración y el cepertín para desescarche de la bandeja inferior.
El inconveniente es que el gas caliente se condensa y pasa a forma líquida en el evaporador. Se tiene el peligro de que el refrigerante líquido pueda retornar al compresor a través de la tubería de aspiración y con eso dañar el compresor. Este problema se puede resolver utilizando un segundo evaporador, conocido como reevaporador, que es conectado por medio de una válvula cuando se produce el desencarce. O sea, tiene dos evaporadores y se van descongelando alternativamente. Entonces, esos serían los tres métodos: con agua, con una resistencia eléctrica o con gas caliente, para que se descongele. Y ahí terminamos. Cortito. Lo de evaporadores. Bien, ahora la idea es arrancar con los refrigerantes. Tengo no lo están viendo. Este es un apuntecito bien pequeño. Esperen que estuve con el tema de... Profe, sí, consulta. El apunte de compresores, está en el condensador, aula virtual. ¿está en el aula virtual? Sí, 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 sí. Se llama elementos de refrigeración. Buenísimo. Bueno. Profe, le hago una consulta. Sí, dale. ¿Puede ser que los evaporadores vengan con los dos sistemas de enfriamiento, ese de descarche? Sí, 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 sí. Sí, es según el uso y la carga y la humedad del ambiente que está refrigerando. Sí, es según eso. Por ejemplo, si se trata de un aire acondicionado, bueno, ya sabemos que el aire tiene humedad y bueno, se va a congelar en caso. Bueno, pero ahí no llega a 0 grados, creo. Es más Pero difícil. yo lo que. Una cámara de frío. La cámara de Por, frío. por eso, por la cámara de frío yo le decía. Porque yo he visto los evaporadores que tienen dos, pero yo no sabía si era uno para tomar la temperatura. La resistencia pensé que eran para tomar la temperatura del evaporador. Pero no, es para descarche entonces. Es para desescarche, sí. ¿Mm? Es para desescarche. Em, ¿Qué es mejor, profe? Porque, por ejemplo, yo trabajo, hay uno que tienen un reloj con ciclos cada 6 horas y después hay otro que tienen un bulbo que toma la temperatura cuando se congela además y ahí arranca a prender la resistencia. Para mí el de la resistencia es uno de los mejores. No, pero en este caso son dos. Los dos tienen resistencia para descongelar el hielo. Sí. Pero hay uno lo manejamos por ciclos con un timer y otro tiene un bulbo que toma la temperatura directa del evaporador y cuando se congela. Ese, o sea, no se va a hacer un proceso de desescarce si no es necesario. Porque depende de la carga. Depende de la carga de humedad que haya entrado en el evaporador. O sea, depende de la humedad, depende del hielo. Y si siempre se produce la misma cantidad de hielo, entonces, bueno, sí, cada tantas horas se hace un desescarche. Porque siempre es así. Y si no, si la carga varía, si la entrada de humedad al habitáculo varía, entonces no es necesario hacerlo constantemente, o sea, con un periodo fijo. Para mí es mejor con el bulbo que sensa. Es una opinión. Voy a prender la luz porque me estoy oscureciendo. Bien. Este documentito, que bueno, ahora me fijo si está en el aula virtual, si no está lo subo ahora. En teoría está. Es un resumen muy pequeño
muy reducido, ¿sí? De refrigerantes. Ya me fijo. No, no está. 2 y 3. Profe, Sí, disculpe que la moleste, que no me quedó bien claro. ¿Vio cuando dice que enfría por el evaporador que larga el compresor? ¿Puede ser algo así, dijo? ¿Un vapor que larga el compresor? Para el descarche. sí, en la salida del compresor. Teóricamente la salida del compresor iba para un... A la salida para del compresor va al condensador. al condensador. Pasa Sí, por unos recipientes, ¿no? Antes. a la salida del compresor entra al condensador. No, no. A la salida del evaporador pasa por los recipientes para entrar al compresor, pero a la salida del compresor no pasaba por ningún lado. Era la tubería de descarga directamente. Están los sensores y todo eso. Pero por lo que puedo entender, a la salida del compresor, ahí se aprovecha, ¿sí? Se aprovecha una parte de eso para desviarlo directamente al evaporador, sin pasarlo por la válvula de expansión. Eso es lo Ah, que esa era la duda. No pasaba por la válvula de expansión. A no eso lo pasa por la que. válvula de Ah, expansión. ahí cambia Pasa todo. por la válvula de expansión, ahí ya se me baja la temperatura y la presión. Claro, cuando pasa, baja la presión y por eso se evapora. En cambio, cuando Bueno, no pasa por la válvula, es más líquido. es, es, este, es líquido y vapor a alta presión y temperatura. Ahí está, esa era la duda. Gracias, profe. No, de nada. Profe, Sí, consulta. Cuando un evaporador se bloquea, ¿no? O sea, se congela todo, sí. que a veces normalmente es por falta de refrigerante. ¿Por qué se congela si le está faltando refrigerante? ¿Por qué llega al punto de congelar? Congela si le está faltando. Se congela porque El la humedad evaporador, del ¿no? ambiente, ¿sí? La humedad del ambiente, el hielo está fuera de la tubería del evaporador, no adentro. Si el hielo Claro, está todo adentro, alrededor del serpentín. todo afuera. Entonces, es todo un aislante. Es un aislante que no permite que pase calor. ¿Sí? Entonces, no está funcionando. O sea, está muy tapado de hielo. Otra cosa es cuando el hielo está adentro de la tubería del evaporador. ¿Qué quiere decir eso? Que está adentro. Quiere decir que Que hay humedad. con el refrigerante hay agua. ¿Está bien? Hay agua. Porque lo único que se congela a los ceros es el agua. El refrigerante no. El refrigerante y el lubricante no les pasa nada. Pero sí al agua cuando llega a 0 grados. Entonces, Profe, se hace hielo, se hace hielo y tapa. ¿Y por qué hay agua? Porque hay un filtrado de agua en alguna parte del circuito, entró aire y el aire lleva agua. ¿Se entiende? En alguna parte del circuito, o sea, no está totalmente cerrado, entró aire. Y al entrar el aire lleva vapor de agua. Es por eso que se tapa y se tapa, pero por adentro el evaporador. ¿Se entiende o no? Sí, gracias. Sí, el otro que quería. no, profe, yo lo que había visto que cuando tenés poco gas, poco refrigerante, se evapora apenas entra el evaporador y por eso
se congela, se produce hielo afuera, porque se cambia el cambio de estado se produce apenas entra y no está Sí. líquido en todo el condensador. Por eso se produce el congelamiento, va la escarcha, ¿no? Cuando le falta líquido. Bueno, pero si no entrara, vos pensás, ¿cómo se va a formar la escarcha si no hay agua? No, no, yo le digo cuando tiene poco refrigerante. Ah, cuando tiene poco refrigerante. Está bien, cuando tiene poco refrigerante también pasa eso. Bueno, pero tiene que haber agua igual, si no, no se congela. O Pero sea, yo la no humedad metería igual la es parte como de usted, afuera. es inevitable que haya humedad en el aire. Eso no puede evitar lo que entre igual es por como el usted aire. dice, porque se hace todo escarcha alrededor del evaporador, va, como me pasa a mí, Sí. por eso le pregunto. Hay, o sea, dos posibilidades, que el agua esté por adentro o que el agua esté por afuera. El agua que está por afuera es imposible que con el aire no haya humedad. Es imposible. Y como vos decís, si hay poco refrigerante porque se perdió, porque sí, porque hay una pérdida de refrigerante, entonces apenas entra ya se cambia todo y no hay para reponer. Cambia la velocidad. Y entonces, sí, se congela porque el aire de afuera trajo humedad. Trajo humedad y esa humedad se congeló y hizo la escarcha. Claro, Cuando es afuera por y por adentro, adentro. cuando es por adentro, ustedes dirán, a ver, les pregunto, si hay agua porque entró agua, en realidad no es agua lo que entra es humedad. Hay una pérdida, en alguna parte no está bien sellado el circuito y entró aire. ¿Sí? Entró aire, puede ser, nos pasa todo. Bien, ese aire que entró y trajo humedad, se congeló. Como las tuberías son muy finitas, algunas, ¿sí? Algunas partes críticas, ahí se hizo hielo y no deja pasar. ¿Dónde es más probable que suceda eso? ¿En el evaporador o en el condensador? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? En el ¿Dónde? evaporador, Y El sí, evaporador. porque está a baja porque presión. está baja presión, en el condensador está alta presión y temperatura, y ahí no, pero sí en la zona de válvula de expansión y evaporador, y ahí se puede trabar. Y ahí se traba y bueno, y ya está, hay que destaparlo, hay que sacarlo y bueno, o sea, eso es una reparación. Hay que encontrarla dónde está la fuga, ¿sí? Donde fue la fuga, se tiene que sellar y se tiene que volver a vaciar y volver a cargar el refrigerante. ¿Mm? Bien. Vamos entonces al apuntecito ese. No, este no era. Era este. Bien. Ah, lo que yo quería hacer era subirlo al aula, pero bueno, después lo subo. El fluido frigorífico o frigorígeno o refrigerante, ¿sí? Son fluidos que sus propiedades físicas resultan adecuados para extraer y transportar calor. ¿Cuál es la propiedad física principal, ¿sí? Que hace eso? Y que el punto de cambio de estado de líquido a gaseoso es bien bajo. Son bajos, ¿se entiende? No es como el agua que es a 0 grados, es inclusive a temperaturas negativas, ¿sí? Ese punto, ¿sí? Que también se manipula con la presión, pero eso es al margen, ya de por sí el fluido refrigerante tiene un punto de cambio de estado de líquido a gaseoso muy bajo, ¿sí? Bien bajo. Entonces, si yo lo que necesito son, no sé, menos 10 grados, porque necesito menos 10 grados, ¿sí? A los menos 10, el refrigerante ya está cambiando de estado. Y ya con menos 10 está absorbiendo calor, de menos 10. ¿Mm? Entonces, el punto de cambio de estado de líquido
de líquido a gaseoso es bien bajo. ¿Mm? En el caso del agua no es 0 grado. En el caso del agua es 0 grado, es de sólido a líquido. En el caso del agua, el cambio de estado se da ¿a cuándo? De líquido a gaseoso, a 100. Y en esto es menos de 0 grado. Hay dos tipos de refrigerantes, los primarios y los secundarios, ¿sí? Este produce enfriamiento por evaporación, es el que hasta ahora venimos trabajando o conociendo, y los secundarios, que son los que transportan el calor desde el producto a enfriar hasta el refrigerante primario. Es uno intermediario. Puede ser agua, puede ser salmuera, pueden ser otros que no sea directamente un refrigerante, que cambie de estado, que tenga las propiedades estas. En equipos grandes suele haber un primario y un secundario. Hay distintas formas de nombrar a un refrigerante. Una es la fórmula química, ¿sí? Otro es el nombre químico. Otro es la denominación simbólico-numérica y otro es un nombre comercial. ¿Mm? Cualquiera, bueno, los más conocidos son obviamente los símbolos simbólico-numérica, porque por esto es más largo. ¿Mm? Este es el cloro 2, flúor 2, carbono, es el diclorofluormetano, ¿sí? Y el más conocido como el R12 o CFC12, o el nombre comercial que era freón 12. ¿Mm? ¿Cómo se genera la denominación simbólico-numérica? ¿Mm? Hay refrigerantes que son halogenados, ¿sí? Estos halogenados tienen otros que son de compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Entre los halogenados se les llaman halogenados porque tienen en su composición química cloro, bromo, flúor, yodo. ¿Sí? Proceden de hidrocarburos saturados o insaturados con sustitución de átomos de carbono por halógenos. O sea, tienen halógenos en su composición química. Entre esos refrigerantes halogenados tenemos los CFC, los HCFC, los HFC. Los CFC son flúor, carbono y cloro. Son clorofluorcarbonado totalmente halogenado. Y no, fíjense, no tienen hidrógeno en su molécula química. Y por lo tanto es muy estable. Esta estabilidad hace que permanezca durante largo tiempo en la atmósfera, afectando seriamente la capa de ozono. Y estos refrigerantes halogenados son los causantes de la destrucción de la capa de ozono y del efecto invernadero. Entre ellos tenemos el R11, el R12, el R115. Estos están prohibidas su fabricación desde el 95. Después vienen los HCFC, que son iguales, fíjense, flúor, carbono y cloro, pero además tienen una molécula o tienen moléculas de hidrógeno. ¿Sí? Esta presencia del hidrógeno hace que sea menos estable. En consecuencia, se descompondrá en la parte inferior de la atmósfera y no llegará a la estratosfera. Posee un potencial reducido de destrucción de la capa de ozono, ¿sí? Pero no quiere decir que no la destruya. Entonces, como es un potencial reducido, su desaparición estaba prevista para el 2015, que fue el R22, el tipo. Luego están hidrógeno, flúor y carbono, sin cloro. Es un fluorocarbonado sin cloro con átomos de hidrógeno sin potencial destructor de la capa de ozono, dado que no tiene cloro. El cloro es el problema.
Y por ejemplo, el R134A, 141B. ¿Sí? Entonces tenemos los CFC, R11, R12, los HCFC que contienen cloro, flúor y carbono e hidrógeno, que por ejemplo es el R22, y los HFC que contienen hidrógeno, flúor y carbono, por ejemplo 134. La numeración R y Z, bueno, R es de refrigerante, X es el número el primero es el número de carbonos menos 1, Y es el número de hidrógeno más 1, y Z es el número de flúor. No es para que se acuerden, es para que, bueno, que estén informados, o sea, ya esto me está dando información de los componentes que tiene. Y A y B en caso de que haya una variante. Otra cosa importante son las mezclas. Las mezclas pueden ser azeotrópicas o zeotrópicas. Las mezclas azeotrópicas son mezclas de 2 o más refrigerantes halogenados puros y funciona como una sustancia pura, ¿sí? No cambian la temperatura durante el cambio de fase a presión constante, o sea, son mezclas, ¿sí? Pero trabajan como si fuese uno solo, ¿sí? Trabajan, o sea, funcionan como si fuese una sustancia pura. Y estos son los ejemplos, por ejemplo, el R502, el R507. El R502 es una mezcla del R22 y el 115. Y el R507 es una mezcla del R125 y el R134A. Entonces, las azeotrópicas, acuérdense bien de esta palabra, azeotrópicas, se comportan como una sustancia pura. Las zeotrópicas, ¿sí? Las zeotrópicas son mezclas de 2 o más refrigerantes halogenados puros que durante el cambio de fase, las proporciones de las sustancias en el gas y el líquido son variables. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no se cambian de estado a la misma temperatura, ¿sí? Entonces, una parte ya empezó a transformarse en vapor y la otra todavía no. Entonces sucede eso que le llaman deslizamiento o glide. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el caso de un azeotrópico y el caso de un zeotrópico. Estas son las dos mezclas, los dos componentes, ¿sí? Pero el refrigerante trabaja en esta zona, ¿sí? Que tienen la misma temperatura de cambio de fase. En cambio, en el otro, en el zeotrópico, uno va por un lado y el otro va por el otro. O sea, cuando va por acá, este ya se está transformando en líquido y todavía está en líquido y el otro ya está en vapor. Entonces hay una diferencia, ¿sí? Hay una fracción. ¿Mm? Esa diferencia, ese deslizamiento, ¿sí? Se llama glide y generalmente pueden ser de unos pocos grados. Cuando más pequeña es esa diferencia de temperatura, el comportamiento es más parecido a un azeotrópico, obviamente. Y a veces no afecta en nada al ciclo. Cuando uno le cambia el refrigerante, le saca uno que era uno puro y le pasa una mezcla azeotrópica que tiene un deslizamiento o glide, ¿sí? Que tiene eso, es necesario hacerle algunos ajustes. Con un pequeño ajuste en la válvula de expansión se minimiza el problema. ¿Mm? Después tenemos los orgánicos.
los refrigerantes que son compuestos orgánicos. ¿Cuáles son los problemas? Estos son hidrocarburos no halogenados, son orgánicos pero tienen problemas de inflamabilidad y toxicidad. Son compuestos orgánicos sin presencia de compuestos, únicamente hidrógeno y carbono. Tienen un muy buen comportamiento medioambiental y se presenta como principal inconveniente su carácter inflamable. Por ejemplo, el propano, el butano o el isobutano. ¿Sí? Esos son los refrigerantes orgánicos o el etano. Entre los inorgánicos, acá está la aclaración de el X vale 7, son los que empiezan con 7, los que empiezan con 4 son los zeotrópicos, los que empiezan con 5 son las mezclas azeotrópicas. Los inorgánicos, que empiezan con 7, por ejemplo 7,17 o 7,44, es, por ejemplo, el amoníaco, es un inorgánico, y tiene problemas de toxicidad y de inflamabilidad, o el dióxido de carbono, el CO2. En este caso, tiene un punto triple muy bajo. El punto triple es la punta de la curva. La curva, el punto superior, el punto triple, donde pasa instantáneamente de líquido a vapor, ese es muy bajo. ¿Cuáles son las ventajas de los azeotrópicos como refrigerantes? ¿Sí? Ambas mezclas pueden usarse, las azeotrópicas y las azeotrópicas se pueden usar. En sistemas con evaporador de tipo seco o de expansión directa, la mezcla completa se evapora antes de salir del evaporador. La composición permanece igual a través de todo el ciclo de refrigeración y ambas mezclas pueden utilizarse bajo estas condiciones. En sistemas con evaporador del tipo inundado, una mezcla azeotrópica tendrá la ventaja de la composición constante durante la evaporación. Con las mezclas zeotrópicas, es probable que el líquido del evaporador sea mucho más rico en el componente de más alto punto de ebullición. O sea, como tienen distintas propiedades, uno, como les dije, ya empezó a transformarse en vapor y el otro todavía no. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que va a haber más de uno que del otro. En relación a esto, una consecuencia negativa del comportamiento de las mezclas zeotrópicas se produce en caso de tener una fuga. En realidad es en los dos el problema. ¿Sí? El problema radica en que cambia la composición. ¿Cuál se perdió? ¿Cuánto se perdió? O sea, esa composición, esa mezcla, es la mezcla que genera o que tiene estas propiedades que son las que yo necesito y que estoy usando. Si llega a haber una pérdida, en el caso de una fuga, no puedo saber cuánto, en qué proporción y de cuál de los componentes se perdió. ¿Sí? Entonces, ¿qué se haría en esos casos? ¿Qué harían ustedes en esos casos cuando saben que el refrigerante es una mezcla y hay pérdida, hay fuga? Tiro todo. Exacto, no me sirve. Libero todo. No es que le voy a poner un poquito de la mezcla y arreglé, no. Tengo que sacar todo. Sacar todo y volverle a poner el mismo, sí. Puede ser que se recomienda que estos tipos de refrigerante hay que ponerlo con el envase invertido para que vaya todo líquido y no parado normalmente, porque si no el gas más liviano entra más del que más rápido se evapora, ¿puede ser? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Eso lo íbamos a ver igual ahora en un videíto donde están esos detalles. Igual, después de cómo se carga el refrigerante, lo vamos a ver más adelante, que se llama buenas prácticas. En buenas prácticas vamos a ver cómo se carga, cómo se cambia, exactamente, esas cosas. Pero eso que vos te estás diciendo es verdad. Otra ventaja es el punto de ebullición del azeótropo, lo que significa temperatura de evaporación más baja y con frecuencia mayor capacidad. Por ejemplo,
El R500 tiene un 20% más de capacidad que el R12 cuando se utilizan las mismas condiciones. Con el mismo propósito, con el mismo tamaño de motor. Los refrigerantes de mezclas azeotrópicas más empleadas comercialmente son estos, el R500, 502, 503, 507. Estos son refrigerantes patentados y el proceso de fabricación es bastante complejo, por lo que los técnicos de servicio no deben intentar nunca hacer sus propias mezclas. Bueno, es una recomendación. Bien. Ahora con respecto a las propiedades físicas y químicas. Con respecto a las presiones y saturación y presiones y temperatura de saturación, sería deseable, ¿sí?, presiones moderadas. ¿Por qué? Por las tuberías, porque hay muchas tuberías, hay muchos depósitos y son espesores pequeños. Y con respecto a la sobrepresión en el evaporador, mejor fugas que entrada de aire al circuito. O sea, que haya en el evaporador que haya una leve sobrepresión con respecto al ambiente. ¿Se entiende? Que es mejor que se pierda refrigerante. Y bueno, en el caso de que sea una mezcla no me conviene. Pero si fuese un refrigerante puro, es mejor que se pierda el refrigerante a que entre aire. Porque si entra aire al circuito, ahí se producen los congelamientos adentro y se traban, ¿sí? Y con respecto a la seguridad y a la inflamabilidad, la mayoría de los refrigerantes usados, acá tenemos los A1, A2, A3, B1, B2 y B3. Entonces, con respecto a la inflamabilidad, los de baja inflamabilidad, los tipo A1 o B1, los de moderada, los A2, B2 y los de alta, A3 y B3. Y los de alta toxicidad va cambiando, son estos, y los de baja, o sea, acá aumenta la toxicidad y acá baja la inflamabilidad. Y ahí un ejemplo de estos. Compatibilidad. Por ejemplo, con la carga, el amoníaco se disuelve en agua y en los alimentos. Y con materiales, el amoníaco es corrosivo al cobre. Los halogenados es posible corrosión en elastómeros y gomas. ¿Sí? Si llega a haber una pérdida del amoníaco, ¿sí?, se disuelve en agua y en los alimentos. O sea que hay una compatibilidad absoluta. No es conveniente, obviamente, ¿sí? Y con los materiales, el amoníaco, por ejemplo, es corrosivo al cobre. Pero en los otros, en los halogenados, hay posible corrosión en elastómeros y goma, en caso de una fuga. Con respecto a los aceites, tenemos los minerales, los alquilbencénicos, los polialquilicoles y los poliol-éster. Los minerales, MO, los AB, que son los alquilbencénicos, los PAG y los POE. ¿Sí? Tiene que haber hay una compatibilidad. ¿Sí? Cada refrigerante sabemos que tiene su compatibilidad tiene que tener su compatibilidad con el lubricante. Acá hay una tablita, por ejemplo, hay algunos refrigerantes, entonces me dice que el R12 es compatible con un aceite mineral, con un AB, aceite mineral más alquibencénico, que es un semisintético, este es el alquibencénico, o un POE. El 134A solamente con el POE, el 502 con todo, y así. Cada refrigerante va a tener su compatibilidad con uno en particular o con varios. Los nuevos refrigerantes no se disuelven en aceites minerales. Luego es necesario utilizar aceites POE. Estos aceites son mucho más higroscópicos. Con una breve exposición al ambiente, absorben la suficiente agua como para dejarlos inservibles. Deben colocarse un filtro secador en la línea de líquido. O sea, ¿qué quiere decir que sean higroscópicos? Que absorben agua.
Entonces no deben estar en contacto con el medio ambiente. Tienen que estar siempre adentro del ciclo. ¿Sí? Si el grado de humedad es alto, ese grado de humedad es alto, puede producir varias cosas. Una es corrosión, la otra es fango, puede producir alcohol o puede producir ácido. ¿Sí? Eso a temperaturas normales. En temperatura en cero, hielo. Los aceites POE tienen además un efecto limpiador. Arrastra todas las partículas metálicas y polvo presentes en el circuito. Las instalaciones con aceite deben hacerse mucho más cuidadosamente. Preparación de tubos muy limpios, sin rebabas, ni virutas, ni aceite. Evitar humedad en los tubos, compresores cerrados, tiene que haber un buen vacío. Evitar el polvo. Soldar con nitrógeno seco o en atmósfera de hidrógeno y evitar siempre la oxidación. Estas son recomendaciones. En cuanto a las propiedades físicas, la presión de evaporación debe ser baja, aunque superior a la atmosférica. Acuérdense que convenía que la presión adentro sea superior a la atmosférica precisamente para que no entre aire, sino que salga refrigerante. Presión de condensación lo más baja posible y alejada de la presión crítica. Acuérdense que la presión crítica es la del punto arriba, la más alta de todas, y son valores muy grandes, o sea, cuanto más baja es la presión de condensación, menos trabajo tiene que hacer el compresor. ¿Sí? Temperatura de crítica alta. Claro, que sea lo más alta posible la curva, ¿sí? Y que la zona de trabajo no esté cerca del punto crítico. Si esta temperatura es alta, quiere decir que es alta la curva, ¿sí? Y entonces tiene una buena zona de trabajo. Mínima relación de compresión. La relación de compresión es la relación entre las presiones en el evaporador y en el condensador. Calor latente de evaporación elevado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que... ¿Quién es Chanchomón? ¿Quién es Chanchomón? ¿Quién es Chanchomón? Chanchomón. ¿Quién es? ¿Se evaporó? Acá está. Creo ¿Quién que es? es Córdoba, Gabriel. Ah, bueno. Chanchón. Bueno. ¿Qué quiere decir que el calor latente de evaporación sea elevado? El calor latente de evaporación es la cantidad de calor que se necesita para evaporar una unidad de masa. ¿Está bien? Cuanto más alto sea ese valor, más es lo que va a sacar del lugar del ambiente, ¿sí? Del lugar que tiene que enfriar. No, está bien, no me molesta. Si quiero saber quién es, nada más, déjalo. Sí, es Gabriel Córdoba. Yo porque no sé quién es y quiero saber quién es. La relación de calores tiene que ser aproximadamente 1, o sea que tienen que ser muy cercanos. La relación de calores específico. Este CP es el calor específico a presión constante y este CB es el calor específico a volumen constante. Tiene que ser semejante, tiene que ser próximo a 1. Volumen específico reducido. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien se acuerda lo que es el volumen específico? Es el volumen por unidad de masa. ¿Qué quiere decir? Que lo que va a comprimir el compresor no es tan grande. O sea, tiene que ser lo más bajo posible para que el compresor trabaje menos. Fluidez alta. Está bien, cuando es líquido que sea fluido. Tensión superficial pequeña.
conductividad térmica lo más alta posible. Con respecto a las propiedades químicas, estabilidad química y térmica. Sí, es lo primero que se le pide. El refrigerante va a pasar de bajas temperaturas a altas temperaturas casi instantáneamente. Va a pasar de un lado a otro. Y no tiene que haber ninguna modificación en su estructura química. Lo único que tiene que cambiar va a ser el estado, pero no la composición química. ¿Sí? Comportamiento neutro con materiales normalmente empleados en los circuitos. Claro, no tiene que reaccionar ni con la tubería, ni con las partes, como hablaba en el otro, que podría reaccionar con los elastómeros y las gomas que puede haber en el circuito. Entonces, no tiene que tener un comportamiento neutro. Y bueno, obviamente, coexistencia con los aceites. Pero ya sabemos que cada refrigerante va a tener su lubricante apropiado. Por otro lado, con respecto a la seguridad y medio ambiente, no tiene que ser tóxico, ¿sí? No tiene que ser explosivo. Es lo que se busca. Hoy en día se están usando mucho el amoníaco, está volviendo a usarse el amoníaco, se está volviendo a usar el CO2, que, bueno, el CO2 no es tóxico, pero sí puede ser explosivo, pero por las prestaciones. Las fugas pueden ser, que tienen que ser fácilmente detectables, ¿sí? La disponibilidad, el transporte y el almacenamiento tienen que ser sencillo. Y después vienen estos índices. El índice ODP, que es el potencial de destrucción de la capa de ozono, ¿sí? Y el GWP, que es el potencial de calentamiento global. Cada refrigerante tiene estos dos índices, ¿sí? Que bueno, después lo vamos a meter en eso. Hay una tabla, ¿sí? Donde el R12, si no me equivoco, es el que tiene el valor 100 y todos los demás es en relación al R12, que es el peor de todos. Y ahí sale un índice que dice cuánto destruye la capa de ozono. ¿Sí? Bien. A ver. Voy a buscar una cosita. ¿Dónde está? Un segundo. Nuevos links de frío. Bien, ahora vamos a ver un videito. Acá, esperen que tengo que volver a compartir. Compartir. Hola, estáis en el canal Alcadenas y este curso va dirigido a todas aquellas personas que estéis desempeñando un puesto de trabajo en el campo de las instalaciones frigoríficas comerciales e industriales para reforzar y actualizar conocimientos o para aquellos que deseáis empezar desde cero. ¿Escuchan el audio? Sí. En este campo tan amplio y apasionante como es el loco mundo del frío. Mi nombre es Aurelio Cadenas y esto empieza ya. En este video tutorial vas a ver qué efectos tiene sobre nosotros el hecho de liberar a la atmósfera los gases refrigerantes. Sabrás lo importante que es para los seres vivos la capa de ozono, qué es el efecto invernadero y qué gases lo alteran. Conocerás los parámetros que determinan cuánto de dañinos son los refrigerantes para el medio ambiente, como es el GWP, el ODP y el TEWI. En
En la década de los años 70 se descubrió que la capa de ozono, que forma parte de la atmósfera terrestre y nos protege de la radiación ultravioleta, se estaba reduciendo. Hacia el año 1985 se comprobó que existía un agujero en esta capa, localizado sobre la Antártida. En el análisis de las posibles causas de la destrucción de la capa de ozono, se concluyó que algunos de los compuestos químicos presentes en los sistemas de refrigeración, aire acondicionado, productos de limpieza, aerosoles, etc., eran los causantes de este efecto. El cloro y las sustancias refrigerantes de la familia de los refrigerantes CFC atacan al ozono y lo descomponen. En la actualidad está prohibida la fabricación de productos que lleven estos CFCs. ¿Sabrías que una disminución de la capa de ozono contribuye a que proporcionalmente aumente la probabilidad de que se puedan producir enfermedades como el cáncer de piel y cataratas, reducir la respuesta del sistema inmunitario, interferir en el proceso de fotosíntesis de las plantas y afectar al crecimiento del fitoplancton oceánico? Por otro Ajá. oceánico. Esta listita, generalmente anótenla, porque esta es la pregunta. ¿Cuáles son los problemas que suceden si se destruye la capa de ozono? ¿Sí? Si se destruye, los rayos ultravioleta penetran más en la superficie, generando algunos problemas físicos. Exactamente. Esos problemas son cáncer de piel, cataratas, reducir la respuesta del sistema inmunitario, ¿sí? Eso en los animales y las personas. Pero esto es tan serio como todo, interferir en el proceso de fotosíntesis de las plantas, o sea, la alimentación, casi nada, y afectar el crecimiento del fitoplancton oceánico, que también es importante por el tema de que es alimento para toda la fauna oceánica. Por otro lado, la Tierra funciona como un verdadero invernadero y gracias a ello se ha podido desarrollar la vida tal y como la conocemos. Y esto es el concepto fíjense, del efecto invernadero. La radiación solar entra, ¿sí? Y tenemos este límite y hace que se reduzca. Perdón, que sí, está bien. Sale, se refleja y sale. Pero cuando tenemos este problema del efecto invernadero, entra y rebota y vuelve. O sea, no es que se va, lo que se va, ¿sí? Rebota y vuelve. Esto es debido al estar cubierta por una capa de gases que configuran lo que llamamos atmósfera. La atmósfera permite la entrada de algunos rayos solares a nuestro planeta y como consecuencia la Tierra se calienta. Al calentarse también emite calor, pero la atmósfera impide que se escape todo hacia el espacio y lo devuelve a la superficie terrestre. Este mecanismo permite que el planeta tenga una temperatura aceptable para el desarrollo de la vida tal y como la conocemos. En la atmósfera existen determinados gases denominados termoactivos o gases de efecto invernadero, los cuales contribuyen a la retención del calor dentro de la capa de protección terrestre y por lo tanto al aumento de la temperatura sobre la superficie. Los gases de efecto invernadero más importantes son el dióxido de carbono, el metano, los óxidos de nitrógeno, el vapor de agua, el ozono y los clorofluorocarbonos. La actividad humana ha provocado el aumento progresivo de la cantidad de muchos de ellos presentes en la atmósfera, desencadenando un paulatino cambio en el clima mundial. De hecho, los científicos prefieren denominar este hecho como cambio climático en lugar de efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural, mientras que el cambio climático es un problema ambiental. Con el fin de cuantificar en qué medida contribuye un compuesto al calentamiento de la Tierra y a la reducción de la capa de ozono, se han establecido unos índices que permiten comparar refrigerantes entre sí. Estos son: potencial de calentamiento global. Es un índice que relaciona la contribución de una sustancia al efecto invernadero, comparándola con la del dióxido de carbono, que se toma como GWP igual a 1. Por convenio, los valores se refieren al efecto de cada gas durante 100 años. Veamos con un ejemplo para comprender mejor este índice. El GWP para el R407C es de 1609, lo que significa que una emisión a la atmósfera de 1 kilo de este refrigerante tendría el mismo impacto durante 10 años que una emisión de 1609 kilos de CO2. Por supuesto, el impacto medioambiental real dependerá también de la cantidad emitida de R407C. El potencial de reducción de la capa de ozono es un indicador de la capacidad que tiene un refrigerante para destruir la capa de ozono. Como referencia se toma el correspondiente al R11, que tiene un valor ODP igual a 1.
Cuanto menor sea el ODP, menor nocivo es el refrigerante. Existen muchos refrigerantes con un valor cero de ODP. El TEWI, impacto total equivalente sobre el calentamiento atmosférico, es un parámetro que evalúa la contribución total al calentamiento atmosférico producido por un sistema de refrigeración utilizado durante su vida útil. Engloba la contribución directa de las emisiones de refrigerante a la atmósfera y la indirecta debida a las emisiones de CO2, consecuencia de la producción de energía necesaria para el funcionamiento del sistema de refrigeración durante su periodo de vida útil. Se expresa en kilogramos equivalentes de CO2. El TEWI pone de manifiesto la importancia de la eficiencia energética de una instalación frigorífica, ya que en muchos casos un equipo frigorífico con alta eficiencia energética y que utiliza un refrigerante con elevado GWP puede ser menos perjudicial para el ambiente que un equipo con baja eficiencia energética y un refrigerante con bajo GWP que está generando un mayor gasto energético. El TEWI es válido únicamente para comparar sistemas alternativos u opciones de refrigerantes en una aplicación concreta y en un lugar dado. Por lo tanto, el cálculo del TEWI se realiza durante la fase de diseño de una instalación frigorífica o cuando hay que tomar la decisión de realizar una conversión a otro refrigerante. Espero que este video tutorial te haya gustado. Funcionamiento de las emisiones de calentamiento, potencial de reducción de la capa de R407C. Entonces, el potencial de calentamiento global, o GWP, el que se considera como cero no, el CO2, perdón, el CO2, acá está. Y todos en comparación del CO2. ¿Sí? Y con respecto al otro, que es el potencial de reducción de la capa de ozono es un indicador de la capacidad que tiene un refrigerante. Este es el R11, que yo no sabía si era el 11 o el 12, que ese es el máximo. Todo lo demás va a ser, por ejemplo, el R12 0,95, está ahí nomás. Y esto que está acá es lo que vive en el caso de que se expulse a la atmósfera. 60 años, 130 años, 15 años, ¿sí? Bueno, 16 años, pero no tiene potencial de destrucción de la capa de ozono. Entonces son tres índices: el ODP, el GWP y el TEWI. El otro, el TEWI, es el que teníamos acá, Existen muchos refrigerantes con un valor cero de total equivalente sobre el calentamiento atmosférico. El TEWI, ¿sí? El TEWI incluye dos cosas: el calentamiento global directo y el calentamiento global indirecto. ¿Sí? Estos dos índices. El directo son las emisiones de gas refrigerante a la atmósfera debido a fugas o en los sistemas de refrigeración. Y el indirecto son las emisiones, pero de CO2, ¿sí? No del refrigerante, sino del CO2 que se produce al generar, ¿sí?, la energía eléctrica necesaria para que funcione el equipo y también para crearlo al refrigerante. Las dos, ¿sí? La energía eléctrica que fue para crearlo el refrigerante y para que funcione el equipo de refrigeración. Ambas. Entonces son tres índices, ¿sí? Tres índices. Bien. ¿Qué hora es? Profe, Sí. ¿en el condensador también produce efecto de invernadero al liberar calor? Es un parámetro. En el condensador al liberar calor. Lo que produce el efecto invernadero es la expulsión del refrigerante al medio ambiente. Al medio ambiente. Claro, sí, está bien. ¿Está bien? Vos perdiste, se abrió la garrafita de refrigerante y lo largaste. Se va, sale. ¿Cuándo se usan estos? Bueno, vos decís, bueno, pero si el circuito está cerrado, no hay pérdidas. ¿Está bien? Mientras esté cerrado y no hay pérdida de refrigerante. ¿Sí? No hay pérdida de refrigerante, entonces no pasa nada. Está adentro, cambia de estado constantemente y quedó adentro. El problema es cuando sale. ¿Sí? Cuando sale, se produce el tema de lo voy a buscar, el tema de la destrucción de la capa de ozono. Entonces lo que buscan es que
tenga menor potencial de rotura de la capa de ozono, para que si llega a haber una fuga, por cualquier motivo, no produzca ese problema extra, que es serio, ¿sí? Otro tema. Cuando los primeros refrigerantes que se utilizaban era el amoníaco y el CO2, si no me equivoco. Pero alguien descubrió el refrigerante, el R11. El R11 fue algo creado, ¿sí? Algo hecho, inventado en un laboratorio, y cumplía con las condiciones de que tenía un alto poder, alto calor ¿cómo decía? Calor latente de vaporización, no era tóxico, no era inflamable, ¿sí? Cumplía todas esas condiciones, era perfecto, ¿sí? Para la función que había sido creado, hasta que se empezó a usar no solamente en los ciclos de refrigeración, sino se usaban en los aerosoles, también como limpiador, ¿sí? Y después saltó el problema de que encontraron la destrucción de la capa de ozono cuando ya estaba destruida, obviamente, y pudieron detectar que eran los refrigerantes. Entonces lo que hay que hacer es dejar de fabricar esos refrigerantes y controlar el uso. ¿Qué quiere decir controlar el uso? Si el equipo es muy viejo, va a seguir teniendo R22, por ejemplo, o R11, puede ser que tenga, ya a esta altura del partido ya no debe haber. Pero si llegara a haber algún equipo, tienen que... Tenemos que vaciarlo, limpiar no, todo no, el si equipo. está cerrado, si está funcionando bien, no es Profe. necesario. Sí. Se fabrican, pero hay, ¿cómo se llaman? Reemplazos. Por ejemplo, Exacto, creo que el exacto, del R22 es el 404 reemplazo. exacto, Y eso en es. esos desconozco si tienen el mismo grado de impacto al medio ambiente. No, el otro no lo tiene. El El otro no reemplazo lo es tiene. modificado, claro. El otro no lo tiene. Entonces, Pero en equipos grandes, por ahí de centrales que llevan más de, no sé, de 20.000 toneladas, sí. perdón, de 20 toneladas, se recuperan los gases. Tiene que Bueno, tener lo que se hace habitualmente es sacarlo. Mientras el equipo está funcionando perfecto y está todo el circuito cerrado, no pasa nada, porque no hay fuga. Cuando hay un problema, ¿sí? Hay una fuga, una rotura, lo que sea, entonces sí lo tienen que sacar. Si el refrigerante todavía sigue funcionando, hay un protocolo para sacarlo y guardarlo. Si ese refrigerante puede ser vuelto a usar, ¿sí? Se vuelve a usar, pero es un refrigerante restaurado. Puede ser, generalmente, obviamente, si lo sacaron y está bueno, bárbaro. Si lo sacaron y no está bueno, está contaminado, bueno, lo descontaminarán. Si lo pueden descontaminar, lo guardan. Y vale precio oro ese, porque ya no se fabrica más. Estoy hablando del R11 y R12, o R22. Entonces, aparecieron los reemplazos, como vos estás diciendo. Tienen muy parecidas las propiedades térmicas, pero las propiedades de rotura de la capa de ozono o de calentamiento global no son malas, son buenas. Y aparecieron obviamente las mezclas. Lo último son las mezclas. Ese refrigerante que es el R22 rescatado, bueno, entra otra vez puede comprarse, ¿sí? Y el otro no. El otro va a destrucción definitiva. ¿Dónde hay lugares de destrucción definitiva? No sé. A mí me tocó, como docente, hacer un curso que se llamaba de buenas prácticas en refrigeración, y en ese momento, fue hace
pila de años, creo que fue en el 2010, por ahí, había uno en Córdoba. En ese momento existía uno en Córdoba que recibía todos los refrigerantes que ya no se podían fabricar más. O lo recibían para poder venderlo o lo llegaban a la destrucción total. En ese entonces, ahora ya no sé si habrá quedado algo, si en algún lugar hay, pero fabricarse no se fabrica más. Claro, por ejemplo, profe, yo hice Sí. varios cursos, bueno, y explicaba uno de los profesores que las recuperadoras son muy costosas, aparte son para por ahí equipos que tienen mucha cantidad de refrigerante. Pero, por ejemplo, en un split chico, un equipo chico, no vale la pena al técnico que tenga una recuperadora. Y si tenés que tirar un gas, nos enseñó una técnica poco ortodoxa, pero por ahí es más amigable para el medio ambiente. A una de las mangueras, bueno, de la válvula, cuando descargas, lo metés en un recipiente con agua. Entonces Ajá. queda todo el aceite en el agua y es poco lo que se va a la atmósfera, digamos. Bien. Bueno, ese es otro Más eh, criollo. más criollo, sí, más criollo. Bueno, son 19:20. Hacemos un descansito, así yo busco material, porque tengo algunos videitos más para ver, todo relacionado con refrigerantes. ¿Sí? Hacemos un 10 minutos, ¿sí? Son 19:20, 19:30, 35, estamos de vuelta. ¿Vale? Ok, listo. ¿Listo?